Cuanto más lleno estaba el aeropuerto de la Ciudad de México, más fácil les resultaba a los agentes de inteligencia encontrar exactamente lo que buscaban entre los 3 millones de turistas del Mundial. Y es que las redes de infiltración internacionales estaban convencidas de que el colapso logístico del evento deportivo más grande del planeta sería su boleto de entrada perfecto, ocultos entre los miles de aficionados. Lo que nadie les advirtió es que el gobierno mexicano llevaba 24 meses construyendo una trampa masiva y silenciosa para atraparlos a todos al mismo tiempo. En los próximos minutos revelaremos cómo funcionó exactamente este operativo fantasma. Analizamos más de 40 reportes desclasificados de seguridad nacional y protocolos operativos del Instituto Nacional de Migración para reconstruir esta estrategia. Porque lo que estaba en juego no era solo el prestigio internacional, sino el control absoluto del territorio y la garantía de que ninguna red criminal extranjera vulneraría la soberanía del país usando el torneo como pretexto. Históricamente, siempre se ha creído que un evento de esta magnitud satura las fronteras y ciega a las autoridades. Sin embargo, para México, el caos nunca fue un problema. Fue la herramienta principal de su mayor éxito de contrainteligencia. Para entender la magnitud de esta trampa magistral, tenemos que viajar al epicentro exacto del colapso. Era la mañana del 11 de junio de 2026 en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El calor humano era asfixiante y el ruido incesante de los cánticos rebotaba contra los cristales. Cada 3 minutos aterrizaba un vuelo internacional repleto hasta el último asiento. Las filas de migración serpenteaban desbordando los pasillos. En medio de ese mar de camisetas de la selección y equipajes gigantes, un hombre sudaba frío mientras apretaba los puños. Llevaba un pasaporte húngaro falso en el bolsillo y un boleto de reventa para el partido inaugural. Su organización criminal en Europa le garantizó que los agentes aduanales estarían tan sobrepasados intentando agilizar las filas que apenas mirarían los documentos. Por lo tanto, su entrada al territorio nacional debía ser un simple trámite, haciéndose invisible entre la estampida. Caminó hacia la cabina 14, entregó su pasaporte y ensayó una sonrisa de turista cansado. El oficial escaneó el documento y la luz brilló en verde. El sistema tradicional lo había aprobado, pero antes de que pudiera dar un solo paso hacia las puertas automáticas, 2 sujetos vestidos completamente de civil lo flanquearon por la espalda. No llevaban uniformes ni gafetes visibles, y sus rostros no reflejaban el estrés que devoraba a todo el aeropuerto. Simplemente se le acercaron al oído y le pidieron en voz baja que los acompañara a una sala sin ventanas. Siga prestando mucha atención al video, porque la forma en que estos agentes sabían exactamente a quién estaban cazando cambiará por completo la manera en que usted ve la seguridad de nuestro país. Ese mismo escenario de intercepción quirúrgica se estaba repitiendo de manera simultánea en Monterrey y Guadalajara. Lo que el pasajero detenido ignoraba por completo es que no fue abordado por inspectores comunes. Acababa de caer directamente en las manos del Escuadrón Sombra del Instituto Nacional de Migración. Un cuerpo de élite compuesto por 1,400 agentes de inteligencia que no existían en los registros públicos de operación. Fueron seleccionados minuciosamente de entre las Fuerzas Armadas y entrenados en absoluto silencio en bases militares cerradas durante 24 meses ininterrumpidos. Su misión no era sellar pasaportes, sino leer microexpresiones de pánico, analizar la cadencia al caminar de los viajeros y cruzar perfiles de alto riesgo criminal en cuestión de milisegundos. Las mafias internacionales apostaron todo a que México se doblegaría ante la inmensa presión de la FIFA y de las aerolíneas para dejar entrar a 3 millones de turistas sin hacer preguntas. Estaban convencidos de que el país sacrificaría su seguridad interior a cambio de dar una cara amable al mundo. Pero se equivocaron de manera rotunda. El Estado mexicano decidió que la soberanía nacional no se negocia por un torneo. Por lo tanto, desplegó a estos agentes invisibles directamente entre las multitudes, operando fuera de los módulos tradicionales, neutralizando a sus objetivos antes de que siquiera pisaran la línea de revisión. La intercepción en la capital fue un éxito táctico que marcó el ritmo implacable de todo el mes. Sin embargo, este operativo de contrainteligencia masiva no nació de la noche a la mañana ni por un golpe de suerte. Para construir esta fuerza fantasma sin levantar sospechas en Washington o Europa, el gobierno mexicano tuvo que cambiar por completo su doctrina histórica de defensa fronteriza.
Y la razón exacta por la que tomaron esa decisión radical hace 2 años es algo que muy pocos fuera de los altos mandos conocen, y es justo lo que estamos a punto de desenterrar. Lo que llevó a tomar esta decisión radical no fue una simple medida de precaución, sino un cálculo matemático que amenazaba directamente la existencia del Estado mexicano. Para entender el origen de este escuadrón fantasma, hay que retroceder exactamente 24 meses antes del partido inaugural, hasta una sala de juntas blindada en el Centro Nacional de Inteligencia en la Ciudad de México. Era una tarde sofocante de julio. Sobre la mesa de caoba, un grupo de analistas militares y estrategas de migración observaba un mapa con los 6 estadios sede marcados en rojo. Los números no mentían. Las proyecciones oficiales indicaban la llegada de 3 millones de visitantes extranjeros concentrados en un lapso de 30 días. El sistema tradicional de aduanas, operando a su máxima capacidad con turnos dobles, apenas podía procesar a una fracción de esa cifra sin colapsar por completo las terminales. Siga prestando mucha atención, porque el documento secreto que circuló esa tarde, en esa misma mesa, revela una vulnerabilidad que ningún político se atrevería a admitir en cámara. El informe detallaba cómo las mafias de trata de personas en Europa del Este, los cárteles locales y las redes de contrabando sudamericanas ya estaban vendiendo paquetes de infiltración garantizada, apostando a que la avalancha humana paralizaría los controles biométricos. Históricamente, México había dependido de una defensa estática, esperando al viajero detrás de un escritorio de cristal para revisar un trozo de papel. Pero los altos mandos entendieron que mantener esa estrategia anticuada equivalía a entregarle las llaves del país al crimen organizado en cadena nacional. Por lo tanto, se tomó una decisión fulminante que cambiaría para siempre la doctrina de seguridad interior. En lugar de intentar construir un muro de contención burocrático que inevitablemente se iba a romper, México decidió construir un embudo invisible. No aparte la mirada de la pantalla, ya que el método exacto que utilizaron para camuflar este movimiento frente a la comunidad internacional es una pieza maestra de soberanía táctica. Si anunciaban públicamente un refuerzo militar masivo en los aeropuertos, las aerolíneas internacionales protestarían por los retrasos y la FIFA amenazaría con retirar las sedes, alegando un clima de hostilidad. El gobierno necesitaba una fuerza de choque contundente, pero completamente indetectable para el ojo inexperto. Así nació la directiva de extraer a 1.400 elementos destacados de las Fuerzas Armadas, despojarlos de sus uniformes y reentrenarlos bajo perfiles estrictamente civiles. Durante 2 años, estos agentes memorizaron catálogos internacionales de tatuajes de pandillas, estudiaron microexpresiones de estrés y aprendieron a identificar pasaportes clonados a 10 metros de distancia, todo mientras operaban en simuladores de multitudes que replicaban el ruido y el caos exacto de un aeropuerto saturado. La inteligencia mexicana no iba a esperar a los criminales en la línea de aduanas. Iban a salir a cazarlos a los pasillos, a las zonas de reclamo de equipaje y a las puertas de desembarque. El plan sobre el papel era impecable y blindaba la soberanía del país de una forma nunca antes vista en la historia moderna de América Latina. Sin embargo, tener una estrategia perfecta en una sala con aire acondicionado es muy distinto a ejecutarla en el terreno, respirando el mismo aire que las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Porque mientras el Estado mexicano afilaba sus cuchillos en la sombra, las redes de trata también movían sus piezas para el evento del siglo. Y el choque frontal entre estas dos fuerzas estaba a punto de desatar una cacería silenciosa que absolutamente nadie vio venir. El tablero de ajedrez donde se libró esta batalla silenciosa no comenzó en las pistas de aterrizaje, sino en los sótanos de la criminalidad global. Para entender a los actores reales de esta crisis, debemos observar cómo operan las organizaciones de tráfico humano moderno. Ya no son grupos dispersos de contrabandistas, sino corporaciones multinacionales con presupuestos que superan a los de muchos gobiernos centroamericanos. A finales de 2025, en oficinas clandestinas en Bucarest y en bodegas de seguridad en Bogotá, estas redes fijaron la tarifa exacta para infiltrar objetivos de alto valor a México durante el Mundial, alcanzando los $25,000 por persona. El paquete premium incluía pasaportes europeos falsificados, identidades sintéticas y boletos físicos para los partidos de mayor demanda en el Estadio Akron y el Estadio Azteca. La directiva criminal era clara: usar el folclore y los colores de las aficiones para camuflar a operadores de cárteles, fugitivos internacionales y líderes de trata transnacional.
Estaban absolutamente seguros de que la avalancha humana y la presión diplomática de la FIFA impedirían cualquier escrutinio real sobre los visitantes. Pero el Instituto Nacional de Migración, operando en estricto conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia, ya había logrado infiltrar las comunicaciones encriptadas de estas redes. Siga prestando mucha atención a lo que viene ahora, porque la manera en que México rastreó estos movimientos desde el otro lado del mundo demuestra un nivel de ciberespionaje que nadie le reconocía a nuestro país y que destruye por completo el mito de la ineficiencia institucional. Por lo tanto, el gobierno mexicano conocía los precios, las rutas exactas y los perfiles falsos meses antes de que se emitieran los pases de abordar. El segundo actor fundamental en esta defensa territorial fue la rama de inteligencia de la Guardia Nacional. Los altos mandos sabían perfectamente que desplegar militares fuertemente armados en los pasillos de llegadas internacionales alertaría de inmediato a los monitores o halcones de las mafias, provocando además un escándalo internacional que Washington no tardaría en utilizar políticamente. Por lo tanto, optaron por una integración táctica completamente invisible. Los cárteles instruyeron a sus infiltrados para que actuaran como fanáticos eufóricos, comprando mercancía oficial en las tiendas del aeropuerto y mezclándose con las porras. Creían que gritar, cantar y fingir embriaguez los haría indetectables ante un oficial de aduanas cansado. Pero los 1,400 agentes de élite, desplegados de civil entre la multitud, estaban respaldados por equipos de análisis conductual operando en cuartos de control subterráneos. Un turista real camina con la relajación absoluta de quien está a punto de disfrutar unas vacaciones inolvidables. Un infiltrado, por más que lleve la cara pintada y una costosa camiseta de la selección alemana, camina con la rigidez muscular inevitable de quien sabe que lleva $25,000 en documentos fraudulentos y un largo historial criminal a sus espaldas. Quédese con nosotros en los siguientes minutos y no quite la vista de la pantalla, ya que el desenlace de esta operación táctica en las entrañas de los estadios revelará una verdad incómoda sobre quién controla realmente las fronteras del continente americano. La confrontación era inevitable, y el contraste de fuerzas resultaba brutal. Por un lado, una maquinaria criminal respaldada por ganancias ilícitas estratosféricas y la arrogancia histórica de creer que las autoridades mexicanas siempre terminarían cediendo a la presión o al soborno. Por el otro, un Estado soberano que había trazado una línea roja inquebrantable en la arena, dispuesto a defender su territorio sin importar el costo mediático. Las redes de contrabando enviaron a sus peones en los vuelos comerciales más saturados de las aerolíneas europeas y sudamericanas, apostando ciegamente al colapso inminente del sistema. Pero cada vez que uno de estos individuos pisaba la alfombra del aeropuerto de Monterrey, Guadalajara o la Ciudad de México, la trampa de acero ya se había cerrado firmemente sobre su cuello. Los agentes encubiertos no actuaban al azar, sino que sabían exactamente a quién aislar de entre los 80,000 pasajeros que transitaban diariamente por las terminales. Y aquí es donde la historia da un giro vertiginoso, que las mafias internacionales jamás lograron anticipar ni en sus peores pesadillas. Porque interceptarlos físicamente en medio de la multitud fue apenas la confirmación visual de una cacería implacable que había comenzado muchísimo antes. Esta precisión milimétrica no dependía solamente de los agentes sudando en el terreno o de los analistas revisando el lenguaje corporal en tiempo real. Existía un tercer elemento en esta ecuación, un arma tecnológica invisible y devastadora que cruzó datos a nivel global y detectó a estos criminales mucho antes de que siquiera pensaran en solicitar un visado o comprar su boleto de avión hacia territorio mexicano. Esa tecnología invisible marcaba a los objetivos en una pantalla desde oficinas oscuras en la capital, pero en el terreno físico de los estadios, la responsabilidad de neutralizarlos recaía exclusivamente sobre hombros humanos que operaban al límite de su resistencia física y mental. Para entender la verdadera magnitud de esta operación, hay que bajar al asfalto hirviente de Monterrey, Nuevo León, el 18 de junio de 2026. El termómetro marcaba 42 grados a la sombra afuera del Estadio Monterrey. Más de 50,000 aficionados empujaban contra las vallas de seguridad, creando un embudo de ruido ensordecedor y euforia descontrolada. En medio de esa marea humana, un hombre con una gorra genérica y una camiseta de la selección local sudaba copiosamente. No era un fanático. Era uno de los 1,400 agentes de élite desplegados por el gobierno mexicano. A través del auricular oculto en su oído derecho,
La sala de control central le acababa de confirmar que un objetivo prioritario, vinculado a una red de trata internacional, estaba caminando directamente hacia la puerta 7. El criminal había logrado sortear el aeropuerto usando un pasaporte diplomático falsificado que engañó a los filtros primarios. Pero el sistema biométrico del estadio, conectado directamente a la base de datos de contrainteligencia, acababa de reconocer la estructura ósea de su rostro. Siga prestando mucha atención al relato, porque lo que sucedió en los siguientes 3 minutos es un testimonio brutal del nivel de precisión táctica que México desplegó frente a los ojos del mundo. El agente en tierra tenía una instrucción clara y absoluta. Debía interceptar al sujeto antes de que cruzara los torniquetes, pero sin desenfundar un arma de manera visible, sin levantar la voz y sin provocar una estampida que manchara de sangre el torneo. Era una tarea que requería nervios de acero. El infiltrado avanzaba con arrogancia, rodeado de 4 guardaespaldas que fingían ser simples turistas europeos, convencido de que su dinero y su fachada lo hacían intocable en territorio nacional. Por lo tanto, el agente mexicano no atacó de frente. Hizo una señal imperceptible con la mano izquierda y otros 3 elementos vestidos de civil, que hasta ese momento parecían vendedores de mercancía, cerraron un triángulo táctico alrededor del grupo. El criminal apenas tuvo tiempo de reaccionar. Cuando intentó llevar la mano a su chaqueta, sintió el cañón de un arma presionando discretamente contra sus costillas a través de la tela, mientras el agente principal lo tomaba firmemente del brazo con una mirada gélida. «Quédese con nosotros y no quite la vista de la pantalla, ya que la forma en que el Estado mexicano ejecutó esta extracción demuestra por qué las mafias internacionales subestimaron gravemente nuestra soberanía». Le hablaron al oído con una calma aterradora, indicándole que su pasaporte europeo era basura y que el vehículo de extracción militar ya lo esperaba en el sótano del estadio. El sujeto palideció al instante. Entendió que no estaba lidiando con policías de tránsito a los que podía sobornar, sino con una maquinaria de Estado que lo había superado por completo. Lo sacaron de la fila en menos de 20 segundos, caminando a paso normal, mientras los 50,000 aficionados a su alrededor seguían cantando, completamente ignorantes de que acababan de presenciar la caída de un líder criminal internacional. El operativo en Monterrey demostró que el músculo táctico en el terreno funcionaba con una eficacia letal. Pero aislar a estos criminales entre la multitud solo era el eslabón final de la cadena de mando. La verdadera pregunta que comenzó a generar pánico entre las organizaciones transnacionales fue cómo el gobierno mexicano logró construir la base de datos de rostros más precisa del continente. Y la respuesta a ese enigma monumental es el secreto mejor guardado de toda esta operación, una revelación que cambia las reglas del juego para siempre. El secreto de cómo el gobierno mexicano logró construir esta red de reconocimiento facial impecable rompe con todos los mitos de dependencia tecnológica que nos han vendido durante décadas. En las profundidades del Centro Nacional de Inteligencia, 18 meses antes de que el primer balón rodara en el césped, un equipo selecto de ingenieros militares activó el protocolo que cambiaría las reglas del juego. Las autoridades no compraron un software de descarte estadounidense, ni subcontrataron a corporaciones europeas. Por lo tanto, no tenían que rendir cuentas a agencias extranjeras ni compartir sus códigos de acceso. Desarrollaron una matriz biométrica propia, alimentada en absoluto secreto con las bases de datos de la Interpol, alertas rojas de Europol y registros migratorios históricos de más de 70 países. Siga viendo el video porque la manera en que esta tecnología interceptó a los líderes criminales antes de que empacaran sus maletas demuestra un nivel de soberanía digital que nadie creía posible en nuestro país. Las redes de contrabando y trata de personas operan bajo la falsa premisa de que alterar un acta de nacimiento o comprar un pasaporte clonado en el mercado negro es suficiente para borrar el pasado de un criminal. Pero la inteligencia mexicana dejó de buscar nombres impresos en papel y empezó a rastrear la geometría inalterable del cuerpo humano. El algoritmo diseñado en la Ciudad de México medía la distancia exacta entre las pupilas, la curvatura del hueso maxilar, la profundidad de las cuencas oculares y los patrones de calor facial. Cuando un líder de una célula de trata en Europa del Este o un operador financiero de un cártel sudamericano ingresaba a la página oficial para solicitar su visado electrónico y tramitar su boleto de avión, el requisito obligatorio era subir una fotografía reciente de alta resolución.
En ese preciso instante, a 10.000 kilómetros de distancia, los servidores del gobierno cruzaban esa imagen con 3 millones de archivos criminales en menos de 4 segundos. No quite la vista de la pantalla, ya que la decisión táctica que tomaron los altos mandos en ese momento exacto cambiará por completo lo que usted piensa sobre la defensa de nuestras fronteras. Cuando el sistema arrojaba una coincidencia del 99%, la respuesta lógica y tradicional habría sido negar la visa o alertar a la aerolínea para bloquear el vuelo. Sin embargo, el Estado mexicano eligió un camino mucho más agresivo y brillante. Decidieron aprobar las visas, le permitieron a cada uno de estos objetivos de alto valor creer que habían burlado los controles cibernéticos, autorizando sus viajes para obligarlos a gastar decenas de miles de dólares en logística, vuelos de primera clase y sobornos inútiles. Los dejaron volar 12 horas sobre el Océano Atlántico y el Pacífico, brindando con champaña en sus asientos, sintiéndose completamente invencibles. Aterrizaron en territorio nacional, convencidos de que el caos del Mundial los haría invisibles. Pero lo que no sabían es que su destino final no era la tribuna de un estadio, sino una celda de detención militar. Quédese con nosotros, porque las cifras de esta cacería silenciosa revelan el golpe más devastador que han recibido las mafias transnacionales en la última década. Las corporaciones del crimen organizado invirtieron fortunas asumiendo que México sería el eslabón débil de Norteamérica, el patio trasero donde podrían hacer sus negocios bajo la sombra complaciente de la FIFA y la presión internacional. Pero se toparon de frente con un muro de contrainteligencia que los superó por completo en su propio terreno. Este despliegue tecnológico sin precedentes mandó un mensaje clarísimo a Washington y al mundo entero. México poseía la capacidad absoluta y la determinación inquebrantable de proteger su soberanía sin pedir ayuda, sin pedir permiso y sin bajar la mirada ante nadie. Pero interceptar y aislar a estos 3.800 criminales era apenas la primera fase de la guerra. Porque lo que sucedió con estos detenidos de alto perfil en las 72 horas posteriores al torneo desató una crisis diplomática sin precedentes que los noticieros tradicionales y los gobiernos extranjeros intentaron silenciar a toda costa. El silencio que intentaron imponer los noticieros internacionales sobre las detenciones masivas no pudo ocultar la realidad de los números que el gobierno mexicano puso sobre la mesa en las primeras 2 semanas del Mundial. Las cifras finales desclasificadas confirmaron 3.842 intercepciones exactas de altísimo nivel. No estamos hablando de carteristas de poca monta o aficionados problemáticos, sino de capos europeos de la trata de personas, operadores financieros de cárteles sudamericanos y fugitivos con ficha roja de Interpol. Las embajadas de más de 20 países europeos y americanos exigieron explicaciones inmediatas, amenazando con sanciones económicas y quejas formales ante tribunales internacionales. Creían ciegamente que, como en décadas pasadas, la diplomacia mexicana se arrodillaría, pediría disculpas y liberaría a los detenidos para evitar un escándalo de relaciones públicas durante la transmisión deportiva más vista del planeta. Pero la respuesta del Estado fue categórica y sacudió los cimientos de la política exterior continental. Por lo tanto, en lugar de ceder un solo centímetro, la Secretaría de Relaciones Exteriores y las Fuerzas Armadas blindaron las prisiones militares y procedieron con las deportaciones bajo los términos más estrictos de la ley nacional. Siga prestando mucha atención, porque el impacto histórico a largo plazo de esta decisión es algo que los analistas en Washington todavía están intentando procesar, y que define de una vez por todas el nuevo rumbo de nuestras fronteras. El golpe de autoridad fue absolutamente devastador para la infraestructura del crimen transnacional. Las organizaciones que invirtieron decenas de millones de dólares y apostaron toda su capacidad operativa a la vulnerabilidad de México, perdieron de un solo tajo a sus mejores elementos y descubrieron con terror que sus identidades falsas ya no valían absolutamente nada. Este operativo fantasma demostró que la soberanía nacional no se doblega ante la presión diplomática ni ante las exigencias económicas de organizaciones deportivas internacionales. Durante años, a los mexicanos se les hizo creer sistemáticamente que la única forma de tener seguridad fronteriza real era mendigando recursos, copiando modelos ajenos o aceptando la humillante intervención directa de agencias extranjeras en territorio propio.
Sin embargo, el despliegue silencioso de estos 1.400 agentes de élite y la precisión letal de una inteligencia biométrica 100% mexicana borraron ese mito de inferioridad para siempre. México trazó una línea roja de acero que nadie se atrevió a cruzar, dejando claro ante el mundo entero que la nación posee la capacidad tecnológica, el músculo táctico en el terreno y, sobre todo, el valor institucional para defender su casa sin pedirle permiso absolutamente a nadie. Hoy, esos mismos protocolos tecnológicos forjados en el calor de los estadios y aeropuertos conforman la columna vertebral de un escudo de defensa nacional permanente que marcará a las próximas generaciones. Lo que hemos analizado hoy sobre el despliegue táctico durante el Mundial es apenas la capa visible de una estrategia de seguridad mucho más profunda. Porque mientras el mundo entero miraba los estadios y aplaudía los partidos, en los escritorios blindados del Centro Nacional de Inteligencia se estaba redactando un documento que cambia las reglas para siempre. Ese texto reservado revela que la misma matriz biométrica que neutralizó a las mafias internacionales está a punto de ser instalada de forma permanente a lo largo de los 3.000 kilómetros del río Bravo, y Washington está moviendo hilos oscuros para frenar la operación. Esta crisis diplomática está a punto de estallar, y nosotros tenemos los mapas exactos de cómo operará este nuevo escudo territorial. Active la campana de notificaciones en este preciso instante para que no se pierda nuestro próximo análisis cuando la información salga a la luz.